Bueno, Rocío, muchas gracias. Buenos días. Yo resumiría en dos partes muy importantes que son los cambios laborales que tiene este nuevo tratado, que como bien lo dices, el día de hoy es histórico para nuestro país porque entra en vigor este nuevo tratado. El primero es el que ya comentaba el ingeniero Alberto Aldape, respecto a las reglas de origen que se tendrán que aplicar en la industria automotriz, muy en específico para el caso Aguascalientes, ya que estas reglas de origen contemplan una cuestión que se llama valor de contenido laboral. Esto es que los vehículos sean producidos por trabajadores de la región de América del Norte que ganen al menos, como ya lo decíamos, $16 la hora, 16 dólares estadounidenses la hora. Muchos de los trabajadores de la industria automotriz que nos están escuchando el día de hoy probablemente dirán, oye, pues esto no está sucediendo y esto está muy lejano de que suceda. Y más ahora que está hasta precarizando el trabajo con tanto el tratado establecía, el tratado, lo que se acordó entre los tres países fue que al paso de 3 años llegáramos a un 40% del valor de contenido laboral y que de arranque tuviéramos el 30%. Es decir, el día de hoy tendríamos que tener el 30% de las personas que intervienen en la fabricación de un vehículo fueran personas que tienen un salario de 16 dólares la hora. Se estableció un régimen de transición estándar que era de 30% el día de hoy, 33% el año 2021, en el 2022 36% y en el 2023 llegar ya al 40%. Sin embargo, también se vio que era muy complicado llegar a esos porcentajes y entonces se estableció un régimen de transición alternativo, el cual redujo todavía un poco más este porcentaje y lo puso en el 25%. Este 25% sí tiene que ser ya aplicado al día de hoy y además para ello las empresas fabricantes de vehículos deben haber presentado una solicitud a las autoridades de economía de los países que intervengan en donde establezcan este plan, un plan detallado y creíble, así se establece incluso en las regulaciones uniformes, para poder ir transitando a esos porcentajes. Y además, ¿y si esto no se cumplió, por ejemplo, lo que mencionabas al día de hoy de este porcentaje, si no se cumplió, ¿hay alguna implicación para México por incumplimiento o qué pasa? Sí, desde luego. Si las empresas no cumplieron el 30% y no aplicaron para el régimen de transición alternativo del 25%, desde luego que entonces ya estamos cayendo en un incumplimiento que podrá derivar en sanciones para el Estado mexicano y en particular para la empresa que no haya cumplido en sanciones arancelarias. Esto podría implicar sanciones a los beneficios arancelarios. Sin embargo, hay que destacar un tema importante. No podemos generalizar a todos los trabajadores que participan en la fabricación de un vehículo, porque cada uno tiene distintas funciones. Por ejemplo, y el tratado establece, lo dividió en 3 grandes rubros. El primero es el de gastos de materiales y manufactura. Aquí podríamos incluir, por ejemplo, a todas las empresas que están aquí basadas en Aguascalientes y que le proveen servicios a las armadoras que tenemos, todas las Tier 1, Tier 2, etcétera. Y luego viene el de gastos de tecnología, que es todas aquellas personas que participan en el desarrollo de innovación, de tecnología, de diseño del vehículo, de los sensores, etcétera, toda la parte de tecnología. Y finalmente los gastos de ensamble, que es aquellos trabajadores que están participando dentro de las armadoras, ensamblando todas las partes del vehículo. Entonces, para esto se establecieron ciertas reglas, porque lo cierto es que, por ejemplo, los trabajadores que participan en la tecnología probablemente sí ganan los 16 dólares por hora y es más, ganan más. Entonces, se está tratando de hacer un balance de que los trabajadores de la tecnología, los de ensamble y los de los materiales vayan subiendo todos de manera uniforme. Y por eso se estableció que, por ejemplo, este 30% con el que tendríamos que haber arrancado el día de hoy, o tenemos que haber arrancado, es al menos de este 30, el 15 va para las personas que trabajen en materiales y manufactura.
Y luego, no más del 10 en gastos de tecnología, porque podríamos decir una empresa que a todos sus trabajadores de tecnología o que a todos los que proveen la tecnología les pagan arriba de los $16 o los $16 y entonces llegamos al 30%, entonces ponen un tope y se pone un tope también para los gastos de ensamble, que también lo que sabemos aquí y lo vemos en Aguascalientes, luego los mejores pagados pueden llegar a ser los que están en las armadoras y no es la regla general, pero es lo que comúnmente sucede, y luego los que trabajan en las empresas proveedoras son los que tienen el salario más bajo. Entonces, para las proveedoras se establece un mínimo y para las de tecnología y para las de ensamble se establece un techo. Okay. Esto lo que hace es tratar de ir posicionando que se vayan generando una igualdad en cuanto a los salarios y nada más rápidamente recordar el origen que tiene esta regla y este tratado. Es que Estados Unidos y Canadá desconfían en México y han señalado a México como un país que a través de prácticas conocidas como dumping laboral, esto es, a través de salarios bajos, están atrayendo a toda la inversión de la región de América del Norte. Es decir, cada vez que una empresa asiática o europea quiere venir a instalarse a América del Norte, al ver el mapa, elige México por sus condiciones de salarios bajos. Entonces, por eso Estados Unidos y Canadá le imponen estas medidas y si quieres ahorita vamos platicando todas las demás que tienen que ver con la parte de la negociación colectiva, que ese es el otro rubro, el otro gran rubro al que me quería referir y creo que esos son los dos rubros que Estados Unidos y Canadá prácticamente le dicen a México, oye, tú tienes que ponerte a trabajar en esto porque durante el paso de los años históricamente has violado derechos laborales, has pagado bajos salarios y esto son prácticas anticompetencia para poder integrar una región consolidada. Nada más esto para irnos a la pausa. ¿Nos obliga este tratado o este TEMEC a dejar de ser el país de la mano de obra barata? Así es, eso es lo que busca. Como lo decía el ingeniero, seguramente es algo complicado porque pues esto afecta a toda la economía. No podemos hablar de manera aislada de una industria porque al final de cuentas esto tendrá implicaciones en toda la economía del país. Pero sí, eso es lo que Estados Unidos y Canadá buscan. Y además era nuestro atractivo, además de la ubicación, pues una mano de obra como esta. Desde luego, y cabe señalar que quienes han estado impulsando fuertemente y que incluso modificaron, recordemos que el tratado fue firmado en la administración del presidente Peña Nieto a finales, pero después vino un protocolo modificatorio ya del año pasado, en el 2019, que en realidad tuvo cambios sustanciales y muy importantes. Este protocolo modificatorio que ahora en realidad ese es el verdadero tratado que nos rige, y este tratado fue impulsado por los representantes demócratas en Estados Unidos y por los grandes sindicatos de Estados Unidos y Canadá. Esto en solidaridad con algunos sindicatos de acá de México. Cuéntame una breve pausa, también los interesante, sobre todo ahora que vemos tantos litigios y demás, y sindicatos tratando de avasallar todas las empresas, y sobre todo en el tema de la industria automotriz. Es más, hasta esta lucha que ATEM-CTM me parece que también tendría un nuevo destino. Permítanme hacer una breve pausa. Regresamos con algo que están llegando muchos mensajes muy interesantes, por cierto, más adelante le damos lectura. Hacemos una pausa y ya volvemos. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. En estos momentos tenemos un gran conflicto, incluso hasta legal, por parte de los propios sindicatos. Adelante, Oscar. Sí, realmente en México una práctica que tenemos muy arraigada es la de los sindicatos blancos y los contratos colectivos de protección. Esto es el acuerdo que las empresas llegaban con determinados líderes sindical y establecían ahí cuáles eran las prestaciones que iban a percibir sus trabajadores. Entonces los trabajadores ni se enteraban cuáles eran estas, simplemente ellos entraban a trabajar a una empresa, firmaban un contrato o se adherían al contrato colectivo de trabajo y entonces recibían determinadas prestaciones. Sin embargo, nunca existía en la gran mayoría de las empresas, y no generalizando, pero en la gran mayoría no existía una negociación colectiva efectiva. Esto es, que los trabajadores
a través de sus representantes democráticos, se sentaran en una mesa y pudieran negociar con los directivos de la empresa cuáles iban a ser las prestaciones de sus empleos, lo cual en Estados Unidos y Canadá es una práctica muy común. En Estados Unidos y Canadá tenemos sindicatos de industria, en donde incluso, por ejemplo, el sindicato de la industria del acero, de la industria automotriz, etcétera, negocian con los dueños de las empresas, y lo vemos en todos los aspectos, lo vemos hasta en el tema deportivo, ahora que se están reiniciando las ligas en Estados Unidos, negocian los contratos colectivos, los sindicatos de los jugadores, etcétera. Entonces, en México esta práctica de los contratos colectivos de protección vino a dejar sin el derecho de los trabajadores de sentarse a negociar. Hoy en día el TEMEC establece que violaciones que cometan las empresas a dos aspectos principales. Uno, el de la libertad sindical, esto es, a que el trabajador pueda decidir formar parte o dejar de formar parte de cualquier sindicato que sea su preferencia, y dos, a la negociación colectiva, esto es, el derecho que tienen los trabajadores para sentarse, conocer cuál es la situación financiera de la empresa y negociar por sus prestaciones y beneficios. En caso de violación de cualquiera de estas dos cuestiones, libertad sindical y negociación colectiva, las empresas tendrán sanciones arancelarias. Esto es, pueden ir desde de quedar sin el beneficio que tienen del trato arancelario preferencial hasta la denegación de la entrada de las mercancías. Es decir, si una empresa viola los derechos de sus trabajadores en materia laboral, podrá quedarse sin que sus productos entren a Estados Unidos y Canadá. Desde luego habrá que llevar un procedimiento de por medio, existe un mecanismo de solución de controversias, el cual tendrá que ser instalado también en los próximos días. Al día de hoy no se conoce quiénes son los expertos laborales, que así lo llama este tratado, que tendrán que establecer cada una de las partes. México tendrá que nombrar a expertos laborales que tendrán que ser quienes participen en estos paneles, lo harán también los otros dos países, al día de hoy no se tiene todavía, y es importante señalar que estas denuncias, en caso de violaciones laborales, tendrán que venir de uno de los estados. Entonces, por ejemplo, lo que puede estar ocurriendo en próximos meses es que sindicatos americanos que han tenido una solidaridad importante con sindicatos nacionales en México, el caso de determinados sindicatos que están trabajando, por ejemplo, con Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero en México, que fue quien estuvo en Canadá muchos años trabajando con estos sindicatos también. Estos sindicatos podrán denunciar las faltas que cometan las empresas en México, se instalará este panel y este podrá tener la posibilidad de realizar visitas in situ, es decir, vendrán a las empresas, darán un plazo para que la autoridad nacional resuelva. Si esta no lo resuelve, entonces vienen ahora los inspectores o expertos laborales de este panel y revisarán que se cumplan o no con todas estas cuestiones. Entonces, claro que el hecho que está pasando, que comentabas hace ratito respecto a la conflicto sindical que existe, desde luego que forma parte de estas nuevas reglas que estamos teniendo en el juego de las relaciones laborales colectivas, y será importante que las empresas actúen conforme lo establece el tratado, y que después el mismo tratado provocó que se modificaran ya las leyes. Ya tenemos nuevas leyes en materia laboral y el próximo año tendremos un nuevo centro de conciliación y registro laboral que ayudará a vigilar el cumplimiento de todo esto. A ver, permítanme hacer una breve pausa y regresamos. Sí, coincido totalmente con lo que menciona el ingeniero. Los sindicatos necesitan modernizarse, estar a la vanguardia. Hoy en día no vemos estos nuevos sindicatos que requiere el nuevo modelo laboral. Por ejemplo, el caso de CATEM, que es uno de los sindicatos que ha estado surgiendo en los últimos meses o años ya fue acusado de firmar contratos colectivos de protección en la obra del Tren Maya, 3 contratos colectivos de protección en donde se acusa que esta organización firmó contratos cuando en realidad todavía ni tienen trabajadores. Entonces, estas viejas prácticas son las que tienen que ser eliminadas. Los sindicatos tienen que apostarle a la vanguardia, porque esta libertad sindical los pone en un punto en donde ya no tendrán a los trabajadores agremiados de manera automática. Ahora los trabajadores tendrán que decidir
si quieren o no afiliarse, y si ya están afiliados, si quieren o no permanecer. Esto implica que sean los sindicatos quien echen mano de la creatividad para establecer programas, etcétera, capacitaciones, lo que sea para que sus trabajadores se sigan afiliando y sigan pagando esas cuotas sindicales. Hoy en día las nuevas generaciones, si hacemos una encuesta, ¿a quién le interesaría formar parte de un sindicato? Estoy seguro que más del 90% dirá que no, y mucho menos pagar una cuota sindical cuando no están recibiendo ningún tipo de beneficio. Y para las empresas, la lección o hacia dónde deben de transitar es hacia una negociación colectiva real. Tal vez puede dar miedo el sentar a los trabajadores, a los líderes sindicales en una mesa para negociar cómo se van a realizar los pagos de las prestaciones del siguiente año. Este miedo debe de quitarse a través del diálogo, la comunicación y la capacitación. Yo de verdad les agradezco muchísimo. Sé que tendremos una nueva mesa hablando ya cuando fuimos a ver resultados o incluso en estos días posteriores a la visita de Donald Trump. Les agradezco muchísimo. Alberto Aldape Barrios, bienvenido siempre, muchas gracias. Santiago Hernández Pizarro, bienvenido, muchísimas gracias. José Guerrero, un gusto como siempre, bienvenido. Más allá de la noticia, el programa de análisis de Radio BI 88.7 FM. Vega, Guerrero y Asociados. The Culture of Excellence.